Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca del libro de Génesis. Vamos a hacerlo a manera de introducción, a ver cómo podemos aprender algo bien rapidito acerca del libro de Génesis. La palabra Génesis como tal, viene de la palabra en latín para esta palabra Génesis y tiene un pequeño acento acá. Esto lo que significa en griego es origen o comienzo, origen o comienzo. También hay otra palabra que se conoce como semillero, aunque esta palabra no está muy confirmada, pero hace sentido. Un semillero es el principio de las cosas, pero la palabra con la que más estamos acostumbrados es con esta origen. Para la fecha del libro, más o menos se cree que el libro pudo haberse escrito en el siglo XV antes de Cristo. Vamos a decir más o menos el siglo XV antes de Cristo. Pero realmente no hay una seguridad de fecha. Ahí se cree que quien lo escribió fue Moisés, aunque lo que se dice es que el autor es realmente un autor anónimo y que Moisés se encargó de tomar esta información, organizarla y ponerla en un libro. Por eso se dice que él es el autor. Esto no es nada confirmado, pero hay una gran cantidad de personas que creen que Moisés jugó una parte esencial en los escritos del libro de Génesis. Bien, entonces lo introducimos. El libro de Génesis tiene dos partes importantes. La primera es la historia primitiva. La historia primitiva. Y la segunda, la voy a poner acá de este lado, es la historia patriarcal. La historia patriarcal. Aquí es una L, patriarcal. Bien, poner una pequeña división acá. Bien. Entonces, esta parte, la historia primitiva, cubre los capítulos del 1 al 11 el libro de Génesis, y esta de acá, los capítulos del 12 al 50. El libro de Génesis tiene 50 capítulos. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos hablar un poquito acerca de estas partes. La primera parte, en la historia primitiva, lo primero que nos enseña el libro es que Dios es el autor y creador de todas las cosas, que Él quiso crearlas y quiso hacerlas, y dentro de esta creación Él creó una especie especial que eran los seres humanos, una especie que se distinguía entre los demás vivientes por su dignidad particular y como eran creados, dice que eran creados a su imagen, a la imagen de Dios. Imagen y semejanza, creo que dice el texto, que fueron creados los seres humanos. Y lo que Dios quería era una relación entre Él y los seres humanos. ¿Okay? Una relación entre ellos, pero una relación digna, una relación libre de libre aceptación, que no haya nada obligado. Porque Dios tiene una de las características que se nos presenta aquí de Dios es que Dios es un Dios que te permite a ti tomar las decisiones, o Él también quiere que nosotros obedezcamos preceptos. Algo interesante en el libro es que el autor no se preocupa por decir Dios es o era o dejó de ser. No, él dice inmediatamente que Dios creó. Y es interesante, él da por sentado de que Él es Dios y no se preocupa por definir de dónde provino ni nada de eso. Algo muy, muy, muy importante. Cuando el hombre es creado y se le da autoridad en el capítulo 1, alrededor del verso 27 en adelante, para administrar esta creación de Dios, el hombre lo hace hasta que llega un momento en que el hombre y la mujer desobedecen los preceptos establecidos por Dios, o el precepto que Dios estableció en este caso, que no comieran de un árbol en particular. ¿Okay? Cuando Dios hace esto, que les dice que no hicieran algo en particular, Dios está afirmando su soberanía absoluta como creador, pero al mismo tiempo le da la libertad al hombre para que se haga responsable por sus acciones. O sea, la libertad y responsabilidad humana están también incluidas en esta soberanía absoluta que Dios comienza a demostrar. ¿Okay? El hombre y la mujer desobedecieron ya por el capítulo 3 y fueron echados o separados
del huerto del Edén. De ahí entonces comienza una serie ininterrumpida de malas decisiones. De ahí comienza lo que conocemos como pecado, que es la separación del hombre de Dios. Y entonces ahora empieza Dios un proceso de restaurar todo esto que se dañó acá. Y este proceso entonces empieza con la historia patriarcal. ¿Okay? Este es el comienzo de una nueva etapa en esta historia. Y Dios da una palabra especial a un hombre que se llamaba Abraham. Este hombre se llamaba Abraham. Dice que era de una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos. Y vivía en ese lugar, un sitio lejano. Dios lo llama de ese lugar y le dice que salga de su país natal. Y le promete a su vez que le iba a dar una tierra prometida y que le iba a dar una tierra. Le promete que iba a dar una tierra. Y también establece una relación especial con él. Dice que establece una alianza y sella esta alianza en el capítulo 15 del libro de Génesis. También dejó establecido que la promesa que le había hecho no se refería sencillamente a su generación inmediata, sino que esta promesa iba a alcanzar a toda la humanidad. O sea, era una promesa mundial, universal. Es decir, promesa universal acá. O sea, que no se limitó a los descendientes de Abraham, sino a todos los que venían después. Entonces, esta promesa se transmitió de generación en generación. Abraham tuvo herederos inmediatos. Sus herederos inmediatos fueron sus hijos, obviamente. Él tuvo un hijo en particular, que es el que se conoce como el heredero directo. También Isaac tuvo otro hijo, que es donde sigue el linaje o la línea, que se llamaba Jacob. Tuvo otro hijo también que se llamaba Esaú, pero Jacob es el hijo donde se cumple esta promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, de esta tierra extranjera Dios lo trae, Dios le hace una promesa universal, sus hijos se agarran de esa promesa, ¿ok? Y entonces Abraham, aunque él no pudo entrar directamente a la tierra prometida, él pudo experimentar y ver también en el país donde vivía como extranjero que Dios cumplía sus propósitos, porque dice que en el mismo Canaán él pudo comprar terrenos. Por ejemplo, él compró un lugar en un área, y en esa área, porque su esposa había muerto, tenía que enterrarla. Creo que se llama la cueva de Macpela, donde fueron enterrados. Si esto está ubicado en Canaán, aunque Abraham no había tomado de por sí la tierra, ya la promesa comenzaba a cumplirse. Y la realización de esta promesa llegaría más adelante. Algo bien importante y significativo es que el Génesis concluye con la llegada de Jacob, a Egipto. Jacob y toda su familia llegaron a Egipto. Entonces este relato queda abierto para que narremos lo que sucede después con el libro de Éxodo, o sea, con la salida de ellos de Egipto. Queda ligado siempre al nombre del Dios de Israel, y es bien interesante. Vamos a hacer aquí, a ver si hacemos un pequeño bosquejo del libro de Génesis, que nos podrá ayudar también quizás a entender un poquito los puntos importantes y dónde podemos encontrarlos. Aquí podemos decir, en el punto 1 podemos decir orígenes del mundo, orígenes de la humanidad, podemos decir orígenes de la humanidad. Esto está en los capítulos del 1 al 11, en la historia primitiva. Como punto 2 podemos decir historia de los patriarcas. En este caso vamos a decir patriarcas hebreos. Historia de los patriarcas. Y vamos a poner paréntesis aquí hebreos, porque realmente el pueblo de los hebreos es el pueblo aquí mencionado.
Y bueno, y si queremos distribuir un poquito más, podemos decir en el punto A, podemos decir la historia de Abraham. También podemos decir, quizás el punto B, decir Isaac. También la historia de Jacob. En el C, Jacob. La de Abraham la vamos a ubicar más o menos desde el capítulo 12 hasta el 25 de Génesis. Isaac cubre no mucho, solo el capítulo 26, mal no recuerdo. Y la historia de Jacob, que es un poquito más larga, cubre desde el 27 al 36 del libro de Génesis. Y ya más adelante también pudiéramos decir, un punto D acá, hablar de José. José, que fue crucial para la transferencia de Egipto a la tierra prometida. Esto está en el capítulo 37 hasta el 50 más o menos. Narra hasta el 50 acá. Bueno, más o menos es una distribución del libro de Génesis. Espero que te pueda ayudar un poco.